Bien, buenos días a todos. En nuestra primera clase de ecuaciones diferenciales, grupo SA y NX, ¿no? Auxiliaturas. Vamos a estar pasando los días sábados tempranito, ¿no? La primera auxiliatura del día. Bueno, para mí, ¿no? Tengo que dar igual otras materias, así que para empezar bien el día vamos a hacer ecuaciones diferenciales. A ver. ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve. No, ok. Ya. Entonces, aprovechando que no han empezado todavía, vamos a adelantar un poco. A ver, vamos a hacer ecuaciones diferenciales, ¿no? Bien, la sigla de ustedes es más 207, materia de tercer semestre, ¿no? Grupo SA y grupo NX, ¿no? Tal vez para los que no me conocen, soy Rafa Cadima. Mi nombre se escribe así, medio raro, ¿no? Los H de más. Y conmigo vamos a estar viendo lo que son las auxiliaturas de la materia, ¿no? Los días sábados a las 7 de la mañana. Ya, vamos a empezar viendo distintos métodos de resolución. Por ejemplo, antes de eso, quisiera así repasar lo que son los conceptos. ¿Ya? Concepto. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación, valga la redundancia. La misma va a tener variables dependientes y sus derivadas. Y también vamos a tener variables independientes y alguna que otra constante, ¿no? ¿Ya? Esa es una ecuación diferencial. Ecuaciones nosotros habíamos visto, ¿no? Desde el colegio prácticamente se ve ecuaciones. Así que vamos a hacer un repaso más o menos de qué forma tienen las ecuaciones diferenciales. En el colegio ustedes tenían, por ejemplo, algo así. Esta, por ejemplo. Después, así, ¿no? Este tipo de ecuaciones. Por convención podría decirse, o generalmente en el colegio nosotros asumíamos que Y era nuestra variable dependiente, ¿no? Y que X era la variable independiente, la que tomaba todos los valores y según los valores de X obteníamos el valor de Y. Eso para graficar. Y nosotros también sabíamos que todo lo que tenemos del lado izquierdo tiene el mismo valor que del lado derecho, ¿no? Eso si hacemos caso a este símbolo de aquí, ¿no? Que indica una igualdad. Ahora, si nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales, igual siguen siendo ecuaciones, solo que esta palabra de acá nos indica lo siguiente. Vamos a tener derivadas. Perdón. ¿Qué son las derivadas? Hay una definición, ¿no? De lo que es la derivada. Supuestamente es el punto, bueno, en un punto dado,
la inclinación que tiene dicha función. Pero este tema, ustedes ya lo han visto en cálculo 1 y cálculo 2, ¿no? Aquí lo han visto con una variable, y que han visto con más de dos variables. Vamos a ver ahorita qué tipo de ecuaciones diferenciales igual existen respecto de estas derivadas, ¿ya? Y bueno, entonces vamos a tener algo así. Crecimiento poblacional, por ejemplo, depende de una constante K relacionada con la variable de población. Otro tipo de ecuación diferencial, a ver, no se me ocurre otra. Bueno, esta es la clásica. Derivada de y respecto de x, qué sé yo, 2x más x. Y también en este formato, ¿no? Y dos veces prima más y igual al logaritmo de x. Y así podemos dar distintos ejemplos, ¿no? De lo que son las ecuaciones diferenciales. Como sé que es una ecuación diferencial, podemos observar de que hay derivadas, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste la solución de una ecuación diferencial? Generalmente, en el estudio de ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a encontrar una función, se llama la función original, que al reemplazar esta función, ya sea a la izquierda o a la derecha de lo que es nuestra ecuación diferencial, satisface la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que yo al encontrar la y, yo puedo reemplazarlo aquí, 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 y esa suma debería ser igual a este valor. Y a esa y yo lo puedo llamar la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? A ver, por ejemplo, eh, abre un libro que tengo por acá. A ver, ¿dónde lo dejé? No lo pillo. Ya, vamos a hacer algo. A ver. Y es x cuadrado más 2x. Ya, esta de aquí es solución de 2x más 1. ¿Cómo podemos verificar de que esa ecuación es eh, una solución? Sencillo, ¿no? Tendríamos que derivar esta de aquí. La derivada de y respecto de x es derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de 2 por x, más 2. Y al reemplazar, debería quedarnos una igualdad, ¿no? 2x más 2 igual a 2x más 1. Vamos a probarlo.
sencillamente, bueno, es un ejemplo bastante fácil. Y vamos a probar de que 1 igual a 1, ¿no? Ahí estaría prácticamente probado de que yx cuadrado más 2x es una solución a esta ecuación diferencial. Ya, a ver. Una un poco más compleja. A ver. Esta de aquí. Y' menos y igual a 0. Esa es la ecuación diferencial y esta es la solución. Tal vez en el examen, bueno, generalmente estas preguntas no las hace el ingeniero Grajeda, son directamente de resolución. Pero, ¿qué tal si ustedes quisieran saber que la respuesta del procedimiento que han hecho sea el correcto? Sencillamente hay que reemplazarlo en la ecuación, y en la ecuación diferencial planteada, y probar la igualdad. En este caso, si y es igual a e a la x, ¿cuánto vale y'? Que es lo mismo decir la derivada de y respecto de x, ¿no? Y sabemos que este número, su derivada sigue siendo e a la x. Entonces yo al reemplazar, me voy a dar cuenta de que e a la x menos e a la x es 0, ¿no? Efectivamente esto de acá es 0, 0 igual a 0, ¿no? Por tanto, podemos decir de que sí es una solución, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Bueno, ese es el momento. Pocas palabras, volviendo a la anterior página. Las soluciones son aquellas que satisfacen la igualdad en una ecuación diferencial, ¿ya? Ya sea reemplazándolas, obviamente, con sus derivadas, nos va a quedar la igualdad probada. Bien. Vamos a hablar de orden, de grado, de ecuaciones diferenciales, ¿no? Antes de eso, voy a hablar aquí en la primera página. Una pregunta, Sí, dime. eh, ¿se toma como igual la Y con comillas y la Y simple? Sí, vamos a ver eso ahorita. Son notaciones. A ver, ahorita lo coloco por acá. Lo escribí con otro color, a ver. Naranja. Notaciones. Las notaciones que siempre se utilizan, las que han visto en cálculo, la mayoría me imagino. Esta es la función y esta es la derivada sobre qué tipo de variable, ¿no? ¿Ya? También hay estas notaciones, y', y dos veces prima, y tres veces prima, y así. Ahora, había otra, ¿no? De acá, y en algunos libros utilizan esa notación. Cualquiera de estas tres notaciones nos están indicando derivadas, ¿no?
cada una. En este caso aquí se especifica, ¿no? ¿Qué tipo de derivada es? Perdón, ¿a qué variable se está derivando? Es. En este caso no, ¿no? Pero podemos saber, ¿no? Si esto está igualado a 5x, por ejemplo, vamos a saber de que x es la variable independiente, ¿no? En este caso, esto podría ser 5s más 1 y sabemos que esto es la variable independiente, ¿no? Es s. X es una función de s y es una función de x, ¿no? Aquí está implícito. Perdón, aquí está explícito y aquí está implícito. Son tres notaciones. Las que vamos a usar nosotros son estas dos primeras, ¿ya? Por si es que alguno confunde, ¿no? Esta de aquí es derivada. Derivada y derivada. Bueno, antes del orden, quería hablar sobre los tipos, ¿ya? Existen dos tipos de ecuaciones diferenciales. La primera es las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Hablando justamente de las derivadas. Y también tenemos las ecuaciones diferenciales parciales. Tal vez ya saben de dónde salen estas definiciones. Un momento, por favor. Justamente las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas ecuaciones diferenciales con derivadas de una sola variable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de la población, el crecimiento poblacional crece según el tiempo. Así que es una derivada respecto del tiempo. Hablamos de una sola variable, ¿ya? Qué sé yo, tenemos una ecuación diferencial de este tipo. Eh, igual, solamente tenemos derivadas de una sola variable. En el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, su mismo nombre nos dice, ¿no? Existen derivadas parciales. ¿Ya? Existen lo que son las derivadas parciales. Ustedes en cálculo 2 me imagino que han visto estas derivadas parciales. Por ejemplo, si tenías una z en función de dos variables, hay dos derivadas, ¿no? La derivada respecto de x parcial y la derivada respecto de y parcial. Ahora, con estas dos derivadas podemos armarnos lo que es una ecuación diferencial parcial y tratar de encontrar z de x, y, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, solo por notarlo, ¿no? Ahí. Las ordinarias entonces, de una sola variable las derivadas respecto a una sola variable. Y las parciales, su mismo nombre nos dice, ¿no? Las derivadas parciales, las que veíamos en cálculo 2. Para suerte de ustedes, el contenido de la materia se enfoca solamente en ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver un tipo especial de estas ecuaciones que se llaman ecuaciones exactas, que son un tipo de ecuaciones diferenciales parciales, podría decirse así. Vamos a usar derivadas parciales para hallar
la solución, pero no son muy complejas, ¿no? En este caso, algunas de estas ecuaciones diferenciales que son parciales son muy complicadas de resolver por los métodos comunes, ¿no? Y lo que vamos a avanzar en esta asignatura son básicamente ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? De este tipo, ¿no? De una sola variable. Solamente las exactas vamos a tocar con dos variables. A ver, vamos a agregar otra página. Ahora sí. Vamos a ver qué es el orden. El orden de una ecuación diferencial corresponde al orden de la derivada mayor. Obviamente nos referimos al orden, ¿no? Por ejemplo, acá. Y dos veces prima más y prima más y igual a seno de x, por ejemplo. ¿Qué orden tiene esta ecuación? Vamos a ver qué derivada ha sido derivada varias veces. Aquí no hay ninguna derivada, la función original. Primera derivada, segunda derivada, ¿no? Entonces, decimos que es de segundo orden. Acá, por ejemplo, esta de aquí, solamente vemos la función original, vemos una derivada, ¿de qué orden? Es la primera derivada respecto de x, así que es de primer orden, ¿no? Y ahí está. Ahora, vamos a hablar del grado de una ecuación diferencial. Y es el exponente de la derivada mayor. Vamos a añadir esto porque no queda mucho. Entonces, vamos a tener algo así. Un ejemplo, simplemente. ¿Cuál es el exponente de la derivada de mayor orden? Buscamos, ¿no? Función original, primera derivada, segunda derivada. Ya está la derivada de mayor orden. Su exponente es 2, así que es de segundo grado. ¿Ok? Se pueden confundir tal vez con el anterior enunciado, pero el orden nos fijamos en la derivada de mayor orden. Y para saber su grado nos fijamos a qué exponente está elevado, ¿no? En este caso está a la primera potencia, así que sería aquí de primer orden, ¿no? Perdón, de primer grado. Y obviamente este es de segundo grado y de segundo orden. Bien, otro concepto que hay que ver es la linealidad. Esto sí es importante. Hay algunos métodos de resolución para estas ecuaciones en específico. Algunos son bastante más sencillos que realizarlos por otros métodos, así que vamos a ver cuál es el concepto de la linealidad, ¿ya? Una ecuación diferencial lineal tiene el siguiente formato. Hay una función a sub n. A sub n de x acompañada a y prima, perdón, y derivada de orden n, a sub n menos 1 de x, que acompaña a y derivado de orden n menos 1, sucesivamente hasta a sub 2,
y 2 veces prima, a sub 1x, y una vez prima, a sub 0x, y aquí puede ser 0, si esto es 0 es homogénea, pero generalmente se le pone q de x, ¿ya? Una función que depende solamente de la variable x, ¿ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Un ejemplo. 5 veces y 2 veces prima, más 3x prima, más, más 2y igual a 5x cuadrado más x. Esta ecuación de aquí es lineal. ¿Por qué motivo? Si ustedes se darán cuenta, aquí todas las derivadas, incluyendo la variable dependiente, mejor no. Todas estas de aquí están acompañadas por estos números de acá, ¿no? Ahora, esos a sub ceros, bueno, a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, son funciones de x. Y no así otro tipo de función, solamente dependen de nuestra variable independiente, en este caso es x, ¿no? Las funciones son y de x, ¿ya? Ahora, todo lo que está en rojo, ¿de qué grado es? De grado 1, de grado 1, de grado 1, de grado 1, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que para que una ecuación diferencial sea lineal, todas las derivadas, incluyendo la variable dependiente, deben estar elevadas a la potencia 1. Y además, solo estar acompañadas, es decir, aquí su coeficiente, en realidad se llama esto, los coeficientes de estas derivadas y de la función deben ser funciones de x. Aquí no puede haber otra cosa que no sea x o un número constante, o ambos, ¿no? Recuerden que las funciones de x dependen de x o también pueden ser valores constantes, ¿no? Podría decir f de x igual a 5 o f de x igual a 5x más 2, f de x igual a logaritmo de x, ¿no? Y así, una infinidad de funciones que dependen de la variable x, ¿ya? Esa es la definición. Y obviamente del lado derecho esto puede ser 0, como también puede ser 0. Habíamos dicho que si es igual a 0, esta ecuación se considera homogénea. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan de orden, grado y linealidad? ¿Qué dicen? No le entendí muy bien a lo que dijo que tienen que ser de grados 1 o en la línea en la linealidad. Ya, a
¿Te referís a los círculos rojos, no? Sí. El de ahí abajo, x al cuadrado. Ya, eh, lo que está acompañando ese es de segundo grado, ¿verdad? claro, pero no estamos hablando de aquí. Estamos hablando en el caso de aquí, ¿no? Esa es tu función de x. Ese es tu a sub 2x. Este puede ser cualquier valor, siempre y cuando solo tenga x y números constantes, ¿ya? En el caso de aquí, lo que tenés que fijarte que no tenga exponente distinto de 1 es este señor de acá. Las derivadas, todas estas derivadas de acá, incluyendo la función original, ¿qué exponente tiene? 1, 1 y 1, ¿no? Así que sí, todos son de grado 1. Ah, ya, Ahora, ya. ajá, eso, creo que ya entendiste, ¿no? Estos de acá son los que pueden ser cualquier valor, siempre y cuando solamente aparezca la x. Simplemente para que esta ecuación de aquí deje de ser lineal, por ejemplo, si yo tuviera 5x cuadrado y por y dos veces prima más 3xy prima más 2 veces y igual a 5x cuadrado más x, aquí ya puedo decir de que no es lineal. ¿Por qué? A ver, porque el coeficiente de esta derivada no es una función de x. Es una función que depende de dos variables, de x y de y. Así que automáticamente ahí deja de ser lineal. ¿Ya? Se está acabando el tiempo. Nos volvemos a conectar con el mismo link, si no ahorita envío otro al grupo. ¿Ya? Voy a cortar la sesión en 3, 2, 1. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver algunos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Vamos a ir escalando, ¿ya? La solución por integración, también conocida como integración directa, se puede ocupar en el siguiente caso, ¿ya? Nosotros vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que tenemos una función y cuya variable independiente es x, y la ecuación diferencial va a tener esta forma. Es decir, la derivada de y respecto de x igual a una función, llamémosla g de x, que depende solo de la variable x, ¿ya? ¿Cuál es el método de solución? Aquí está la pista, ¿no? Una integración directa. La mayoría de los métodos va a terminar acá. Son pasos sucesivos que se hacen. Se hace el despeje. También se puede hacer variables separables, vamos a ver después. Y generalmente nos queda en este punto. Tenemos la derivada de una función de x, ¿ya? ¿Cómo se soluciona esto? Fácil. Vamos a aplicar lo que es la antiderivada, que la mayoría no lo conoce con ese nombre, ¿no? Se conoce como integral. El integral, ¿de qué tipo de derivada estamos hablando? Son derivadas de una sola variable dependiente de x, así que se va a integrar respecto de esa misma x. Como yo estoy aplicando una integral del lado izquierdo, se supone que mi ecuación es una balanza, ¿no? Todas las operaciones que se aplican del lado izquierdo, tenemos que aplicarlas al lado derecho. En este caso vamos a tener la derivada, perdón, la integral de g de x respecto a qué variable, respecto a el diferencial de x, ¿no? Ahora sí, de acá nos va a quedar el siguiente resultado. Esta integral con esta derivada, esto realmente no se hace, lo de tacharlo, pero nosotros lo vamos a tomar así, ¿no? La derivada con la antiderivada, que es la integral, nos va a quedar de esa forma.
¿Ya? Y al aplicarle la integral a la función derivada, nos va a quedar, obviamente, solamente y. ¿Ya? Obviamente, esto no deberían hacerlo, solamente para explicarle. Nos va a quedar del lado izquierdo y igual a esta integral. Y obviamente, al resolver esa integral, nos va a quedar, podría ser una función g mayúscula de x, otra función, ¿no? Más una constante k. Algunos ocupan la constante c, ¿no? Es indistinto, ¿no? Simplemente hay que recordar de poner la constante, ¿no? Al resolver la integral. Y ahí está, ahí estaría la solución. Como les dije, este es el primer paso, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para resolver las ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer unos ejemplos. Voy a buscar por acá los ejemplos. A ver, tenemos uno por acá. Creo que eso. Sí, eso, ese es el momento. En este caso, vamos a hacer el análisis. Tenemos la derivada de y respecto a x. Y de este lado, obviamente, tenemos una función de x, ¿no? ¿Cómo puedo solucionarlo? Sencillo, voy a aplicar integrales directas. Y del otro lado igual. ¿Ok? Entonces, esto se va, nos va a quedar y. La integral de x más 1 al cuadrado de x, ¿no? Hay varias formas de solucionar esta ecuación. Bueno, la integral más que todo. Como recomendación, ustedes han visto lo que son las integrales, ¿no? Vayan repasando integrales. Para su suerte no van a ser integrales dobles ni integrales triples, ¿no? Las integrales dobles y triples las ocupábamos en cálculo 2 para el cálculo de áreas y volúmenes, ¿no? Respectivamente. En este caso no, son integrales simples. Es decir, una sola integral, ¿ya? También repasen lo que son derivadas. Y más adelante les recomiendo que vayan repasando lo que es factorización. O bueno, ¿cuál era el método reducido para todo? Ruffini, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Esto lo vamos a ocupar en ecuaciones diferenciales de orden superior. Y listo. Esas son las tres operaciones, o bueno, los tres tipos de cálculos que vamos a hacer durante toda la materia. Lo demás ya son como métodos o pasos que se siguen para después aplicar lo integral o este tipo de factorización. ¿Ya? Bueno, vamos a resolver esto de aquí. Yo quiero hacerlo de la siguiente manera. Esto es x cuadrado más 2x más 1 de x. Integral de una suma es igual a la integral de cada uno de sus sumandos. Se reparte.
2x de x más dx, ¿no? Y aquí nos va a quedar x cuadrado, x al cubo sobre 3, más de 2x es x cuadrado, y más x, integral de x, más c. Y esa sería la solución a nuestra ecuación diferencial. Se conoce como solución general, ¿ya? Cuando este valor c toma un valor específico, vamos a hablar de soluciones particulares. Ese es otro concepto. Ya dado que esta c puede tomar cualquier valor, los resultados van a ser familias de curvas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, un momento. A ver. Les había dicho sobre este concepto, ¿no? Familia de curvas. Nuestras soluciones generales van a ser familias de curvas, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que la solución de una ecuación diferencial es y igual a c por x, ¿ya? Esta es una solución. A esto nosotros lo conocemos como familia de curvas. ¿Por qué? Porque aquí en la gráfica, esto puede tener distintos valores. Por ejemplo, cuando c es igual a 1, tenemos una gráfica, una recta. Debería pasar por el origen esto, ya, ahí. Con c igual a 1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si esto es igual a 2? Esta inclinación es más pronunciada, ¿no? ¿Qué pasa si es igual a 3? Y así. Van a ver que se va a formar toda una familia de curvas, de rectas en sí, en este caso, que pasan por el origen y con distinta inclinación, ¿no? A eso se conoce como una familia de curvas. Y generalmente todas nuestras soluciones, por esta C de aquí, nos va a generar familias de curvas, ¿no? Ya si nosotros hablamos de ecuaciones con valores iniciales, podemos encontrar lo que es una función particular, ¿no? Que es una función particular o una solución particular, es aquella donde no tenemos las constantes desconocidas. Ahí, por ejemplo, podría ser en lugar de más c en alguna ecuación diferencial, podría ser 5, podría ser 10, la solución particular, ¿ya? Y bueno, vámonos para el siguiente tema, que es la ecuación diferencial separables. Aquí ya vamos a hacer un poco más, ¿ya? Una ecuación diferencial separable tiene el siguiente formato. Es la derivada, y acá tenemos una función f de xy. ¿Esto qué quiere decir? Que la función está mezclada a las x y las y, ¿no? Ahora, se dice que es separable si podemos hacer lo siguiente. Yo puedo transformar f de xy en el producto
de dos funciones. Una g de x y una h de y. Si yo puedo hacer esto con mi función de dos variables, entonces voy a poder separarla. ¿Por qué? A ver, sencillo. Nos va a quedar así. La derivada de y respecto de x va a ser igual a, si esto es este producto, g de x por h de y, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a separar la g de x, se va a quedar al lado derecho, pero esta de aquí va a pasar a multiplicar. Y esta h de y va a pasar aquí a dividir. Entonces vamos a tener derivada de y respecto a h de y la derivada de g de x de x, ¿no? Aquí. Aquí vamos a tener dos integrales. Sencillo. ¿Ya? Aquí vamos a integrar respecto de y aquí vamos a integrar respecto de x. Y nos va a quedar y igual a g de x, ¿no? Y esa sería la solución. ¿Ya? Ahora, a ver, un ejemplo. Por aquí. Para que lo entiendan mejor, utilicemos un ejemplo. Acá, a ver. La derivada de y respecto de x es igual a e 3x más 2y. ¿Cuál es el primer paso? Hay que verificar si esa función, en este caso esta función de acá, efectivamente no es una función de dos variables. ¿Será que yo puedo transformar esta función en un producto de esta forma, g de x por h de y? Se puede, ¿no? A ver. ¿Qué propiedad tenemos de los exponentes? A elevado a m más n, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién se acuerda? AM por AN. Correcto, correcto, sí. AM por AE. Y ahí está nuestra solución, pues, ¿no? Si es la misma base y la suma de exponentes, puedo decir E3X por E2Y. ¿Correcto? Propiedad de exponente. Ahora, perdón, ya tengo, ¿no? G de X. Como sé que es una función que depende solo de X, solo hay la variable X. Y esto de acá es una función H de Y. Es una función que depende solamente de la variable Y. Vamos a separarlo, las y al lado izquierdo, las x al lado derecho. De y se queda allá. Y la vamos a multiplicar por e menos 2y. Que es lo mismo que lo pasemos a dividir, ¿no? E2y. Y de acá vamos a tener E3x de x. ¿Ok? Simplemente hay que aplicarle una integral. Y vamos a tener lo siguiente. E menos 2y de y igual a E3x de x. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener, a ver,
menos 2y sobre menos 2. Quiero probar esto, a ver. Si y es 5x, su derivada es 5x, ¿no? Sí, está bien. De acá, de 3x, 3 más c. ¿Por qué de este lado no calculo una constante? Sencillo, ¿no? Al tener una constante de este lado, con la constante de este otro lado, nos va a sumar también otra constante, ¿no? Ya sea aquí positiva o negativa, no importa. Vamos a tener solamente una constante. Voy a hacer lo siguiente, voy a multiplicar todo por 6. Va a quedar 3 menos 2y igual a 2 3x, aquí está negativo, más una constante k. La k representa 6 veces c, ¿no? Estoy multiplicando por 6. Quiero ver si se puede despejar y totalmente. Creo que sí. Que sea más fácil, vamos a dejarlo así. Menos 2 tercios de e3x más k. Aplico el logaritmo, ¿no? Y me va a quedar menos 2y logaritmo natural menos 2 tercios de x. ¿Cómo ver esto? Así. Y acá vamos a tener de esta forma. Y esa es la solución general, ¿ya? Ya, bueno, a partir de aquí es netamente cálculo 1, ¿no? Integrales, integrales. Y el uno que otro despeje que se hace, ¿no? Lo primordial, traten de despejar y siempre, es decir, dejar y igual a f de x más c. Eso es lo esencial. No siempre se puede que quede como en este caso, ¿no? C más x. Pero, si en algún caso es muy difícil despejar y, en este caso no es tanto, simplemente lo dejan así, ¿no? Podrían dejarlo así igual, en este paso de acá, sin despejar x o aquí. Igual ya se entiende. Sería un poco más complicado de reemplazar si es que fuera el caso para probar de qué es la solución, pero ya se tiene que en esta parte no hay integrales, ¿no? La mayoría de los docentes lo pueden, bueno, lo aceptan ahí. Y al no existir esas integrales ya se puede considerar una solución. Una pregunta. No recuerdo muy bien esa parte donde dice e elevado a menos 2y sobre menos 2. ¿Cómo lo hiciste? No recuerdo muy bien, por favor. Ah, te referís a la integral, ¿no? Sí. Creo que es así. A ver. Integral de e a la ax de x, si no me equivoco, es e a x sobre a más c. Déjame probarlo realmente acá. Tengo deriva. Para estar seguro, ¿no?
Integramos, constante C, simplifica. Sí, deja eso. Es eso mismo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan antes de finalizar? Ya son las 8:15, ¿no? Solamente hay que saberse o acordarse, mejor dicho, de las propiedades de, ¿cómo se llaman? De las integrales, ¿no? Para Correcto, resolverlo. correcto. Has dicho la solución de toda la materia. Usted para aprobar la materia tiene que saber, le había dicho, ¿no? Integrar, indispensable, tiene que saber derivar y más adelante tiene que saber factorizar. Lo bueno que ustedes no llevan la place. En la place es donde se ocupa más esto lo de aquí. Con el NW tengo que llevar la place. Creo que ustedes solo llegan hasta las de orden superior, creo. Voy a ver bien el avance del ingeniero. Así que si tienen problemas para integrar, algunos puntos sí voy a tratar de explicarles, ¿no? Pero recuerden de que ustedes ya pasaron la asignatura de cálculo 1 y cálculo 2, ¿no? Deberían saber integrar. Buenos días, dice el ingeniero, deja meter tablas en los exámenes. Si no me equivoco, sí. Deja ingresar con tablas. Así que no hay problema por eso, ¿no? Pero no lleven esas tablas impresas, háganse una a mano. Al hacerlo a mano, pues ustedes se van a acordar, digamos, que, que puede, qué procedimiento es el que se sigue, ¿no? Para algunas integrales. También, al hablar de integrar está pues todo, ¿no? Todos los métodos de integración que se conocen, ¿no? Integración por parte. En algunos casos tal vez se ocupe por trigonometría, si no me equivoco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que vamos a tratar de explicar nosotros es más que todo los pasos que se siguen para hallar lo que es la solución, ¿no? Se habrán dado cuenta que gran parte de las ecuaciones siempre va a terminar en integración directa, que es justamente el primer método que habíamos visto, ¿no? Bien, ya se está acabando el tiempo. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? A ver, leo el chat. ¿Cuándo subirás las clases? Hoy en la noche, ya que termine de, de pasar todas mis asignaturas, voy a subirlo, ¿no? Voy a tratar de conseguirme sí, un premium para que no estemos cortando cada vez, sino igual hay que unir los dos videos o subirlos por separado y es un poco más complicado. Bien, ¿alguna pregunta? Este, ¿va a llegar a ser alguna vez presencial la asignatura o va a ser virtual nomás? Te cuento lo siguiente, a ver, se está viendo de si nos pueden prestar aula los días sábados. De momento, en la facultad no hay nadie que trabaja los sábados. Y también en la universidad es un poco complicado entrar los sábados. La atención ya medio que se está normalizando, pero es de lunes a viernes. Si ustedes no tienen problema en pasar alguna clase tal vez antes del examen, ¿no? Me imagino que es un poco complicado explicar en este pedacito de pantalla todo lo que se podría explicar en una pizarra grande, digamos, ¿no? Si ustedes no tienen algún problema con que pasemos presencial antes del examen, unos 2 días, 3 días antes, se puede pasar, ¿ya? Eso sí, se sustituiría la clase del día sábado, ¿no? Si pasamos, por ejemplo, qué sé yo, el día miércoles antes del examen, que podría ser jueves, ya el día sábado estarían libres ustedes y estaría libre yo, ¿no?
Se puede pasar clases presenciales, no se preocupe, pero tiene que ser entre semana y de preferencia en la tarde, ¿no? Porque la mayoría de mis materias es en la mañana. Bien, ¿alguna pregunta Ya, más? gracias. Voy a